Hola, en el módulo de medicina estomatológica les presentaremos el caso clínico correspondiente al grupo número 4. Los integrantes son Elena Vergalias, Bernardita Fuentes, Pablo Martínez y quien les habla, Sisa Vicent. Como antecedentes tenemos un paciente de sexo masculino de 26 años que asiste a la consulta odontológica por lesiones bucales asintomáticas de 45 días de evolución, que no responden a antibióticos prescritos previamente por otro profesional. Es trasplantado renal hace 4 meses y consume prednisona, micofenolato de mofetilo, tacrolimus, sulfametoxazol, trimetoprima, lanciclovir, omeprazol y enalapril. De acuerdo al régimen medicamentoso señalado, se destaca que debido a que es trasplantado renal, debe tomar una serie de inmunosupresores para generar un estado de inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Por lo tanto, se debe mantener este régimen durante toda la vida, a excepción de la prednisona, que se indica durante los primeros meses luego del trasplante, hasta ir disminuyendo su dosis progresivamente hasta que es suprimida completamente. También se destaca la toma de antimicrobianos, debido a que el paciente, al estar en un estado permanente de inmunosupresión, es más susceptible a infecciones bacterianas, virales, fúngicas, entre otros. Entonces, para disminuir este riesgo, se toma por la toma de estos medicamentos. Debido a que muchas veces estos fármacos generan efectos gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea, se utiliza omeprazol como inhibidor de la bomba de protones, para inhibir la secreción de ácido en el estómago. Finalmente, se destaca la toma de enalapril como inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, debido a que usualmente los pacientes previamente a un trasplante renal padecen de hipertensión arterial como efecto de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, luego del trasplante, el uso de medicamentos antihipertensivos es usado para tratar esta condición luego del trasplante. Al examen clínico intraoral se observa en la zona canina y premolar mandibular izquierda lesiones multinodulares de base implantación sésil, coloración irregular y eritematosa sambar, de superficie irregular, consistencia firme y bien delimitadas. Además se observa en la zona lingual anterior una lesión uninodular de base de implantación sésil, coloración violácea, de superficie lisa, de consistencia firme y bien delimitadas. Ambas lesiones generan movilidad dentaria en los dientes adyacentes a su posición. Se realizó una biopsia incisional en ambas zonas. La muestra del lado izquierdo de la lesión vestibular presenta un tamaño de 3 por 2,5 centímetros y la muestra de la región lingual de incisivos anteriores e inferiores un tamaño de 1,5 por 1 centímetro. Las radiografías extraorales e intraorales no permiten la medición o evaluación de la lesión en todos los planos necesarios. Por lo tanto, para poder evaluar mejor su extensión y las deformidades que ha provocado, el examen de elección es la tomografía computarizada Combin. Podemos ver una reconstrucción tridimensional y exploraciones coronales y axiales. Como se puede observar en las imágenes, se destacan zonas hipodensas discontinuas en la región mandibular anterior en relación a incisivos y en la zona canina premolar del lado izquierdo. También se observan zonas hipodensas irregulares y discontinuas en la zona mandibular basilar posterior izquierda con expansión de ambas corticales, siendo la vestibular la de mayor expansión. A modo de resumen, tenemos un paciente de sexo masculino de 26 años, trasplantado renal hace 4 meses, polimedicado. Al examen intraoral presenta en las zonas premolar canina inferior izquierda y lingual anterior inferior lesiones nodulares de consistencia firme y bien delimitadas. En la tomografía Combin se muestra en la región mandibular anterior y posterior múltiples zonas hipodensas, discontinuas e irregulares con expansión cortical de esta última. Como hipótesis diagnóstica tenemos al tumor pardo asociado al hiperparotiroidismo, al granuloma central de células gigantes y al quiste óseo aneurismático. El tumor pardo asociado a hiperparotiroidismo es una lesión focal osteolítica de células gigantes multinucleadas asociadas a hiperparotiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario. La activación de los osteoclastos se debe al aumento de la hormona paratiroidea endógena. Puede afectar cualquier hueso del cuerpo. En el examen radiográfico se puede observar áreas radiolúcidas uni o multiloculares, pérdida de la lámina dura de los dientes. El hueso cortical puede expandirse o romperse. Al examen clínico se observan lesiones únicas o múltiples. Cuando se rompe el hueso cortical, se pueden ver masas nodulares de tejido blando en la mucosa oral, simulando lesiones periféricas. El granuloma central de células gigantes es una lesión benigna interósea, conformada por tejido celular fibroso, con múltiples focos hemorrágicos,
presencia de células gigantes multinucleadas y ocasionalmente trabéculas óseas que afectan a los maxilares. En el examen radiográfico, las lesiones aparecen como áreas radiolúcidas uniloculares pequeñas o multiloculares extensas, que en general son lesiones bien delimitadas que pueden mostrar un halo radiopaco. Al examen clínico es generalmente asintomático, de crecimiento lento en sus estadios iniciales y al superar los 5 centímetros adquiere un comportamiento más agresivo asociado a dolor, parestesia, perforación de corticales óseas e incluso ulceración de la mucosa y desplazamiento de dientes asociados. El quiste óseo aneurismático es una lesión ósea benigna y reactiva hiperplástica, que está formada por cavidades quísticas que contienen sangre y están revestidas por tejido reactivo mesenquimatoso. Puede afectar a cualquier hueso del cuerpo. Su imagen radiográfica más característica es la de una lesión lítica y multiloculada de carácter expansivo. A nivel clínico, generalmente ocasiona dolor de intensidad leve o moderada. Sin embargo, el paciente puede presentar deformidad y fractura patológica, ya que en su evolución es común el crecimiento local agresivo y la destrucción cortical. Dentro de los exámenes de laboratorio solicitados, el hemograma completo, la velocidad de sedimentación globular, la glucosa sérica en ayunas, las plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado dieron resultados normales. El examen anti-HIV dio negativo. En el perfil bioquímico, los niveles séricos de calcio y fósforo arrojaron valores normales, mientras que el de fosfatasa alcalina y paratormona dieron valores alterados, siendo su valor mucho mayor al rango normal. En el hiperparatiroidismo de tipo terciario, el funcionamiento autónomo de la paratiroides conduce a niveles elevados de calcio y fosfatasa alcalina. El nivel de paratormona, a su vez, está elevado en las tres formas de la enfermedad. Para el diagnóstico diferencial, se solicitaron radiografías de cráneo, pelvis y mano-muñeca, que se muestran en las figuras A, B y C respectivamente. La radiografía de pelvis mostró imagen radiolúcida en el cuello femoral. La radiografía de mano-muñeca mostró erosión ósea en la cara radial de las falanges medial y proximal del segundo y tercer dedo de la mano derecha y del segundo, tercero y posiblemente cuarto dedo de la mano izquierda. En las muñecas mostró erosión ósea en la extremidad distal del radio derecho. Además, se solicitó una gammagrafía, la cual mostró zonas hipercaptantes en la región tiroidea, revelando tejido paratiroideo hiperfuncional, al menos en 4 sitios adyacentes a la tiroides, lo que sugiere una hiperplasia paratiroidea. En el examen histopatológico de la biopsia incisional, en que se usó una tinción con hematoxilina e eosina, se observa tejido conjuntivo fibrilar con intensa proliferación de células gigantes multinucleadas, neoformación vascular, infiltrado de células inflamatorias y eritrocitos extravasados. Si bien no se observa aquí, se destaca que el epitelio escamoso estratificado suprayacente era atrófico o hiperplásico. El tumor pardo tiene las mismas características histológicas que el granuloma central de células gigantes, que incluye tejido fibrovascular celular con hemorragia y depósitos de hemosiderina, multinucleada proliferación de células gigantes, osteoblastos y osteoclastos, y en algunos casos neoformación ósea reactiva. Dados todos los antecedentes previos, el diagnóstico definitivo corresponde a un tumor pardo asociado a hiperparatiroidismo terciario. El tumor pardo es una lesión ósea focal de células gigantes secundaria a hiperparatiroidismo, una alteración endocrina caracterizada por la sobreproducción de paratormona, con alteración de los niveles séricos de calcio y fosfato. El tipo terciario es la forma más rara y afecta a los pacientes con hiperparatiroidismo secundario de larga duración, que debido a insuficiencia renal crónica desarrollan el funcionamiento autónomo de la paratiroides con hipersecreción de la paratormona, la cual induce una alta actividad osteoclástica y el reemplazo de tejido óseo con tejido conectivo fibroso vascularizado, resultando en el tumor pardo. Este tumor se presenta en el 4,5% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario y en el 1,5 al 1,7% de los pacientes con insuficiencia renal crónica, afectando en algunos casos los huesos de la mandíbula. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres en una relación 3:1, especialmente después de la tercera o cuarta década de la vida.
El tumor pardo se presenta como lesiones únicas o múltiples, más a menudo en huesos largos como fémur, costillas, pelvis y clavícula. Sin embargo, puede afectar cualquier hueso del cuerpo, incluidos el maxilar superior y la mandíbula. Cuando se rompe el hueso cortical, se pueden ver masas nodulares de tejido blando en la mucosa oral, simulando lesiones periféricas. El cuadro clínico puede variar desde casos totalmente asintomáticos hasta casos dolorosos con lesiones nodulares que muestran úlceras traumáticas secundarias, sangrado, movilidad dentaria, deformidad facial y alteraciones funcionales como disfunción masticatoria, obstrucción nasal, epífora y diplopía. También puede ocurrir fractura patológica. En cuanto al tratamiento en el tipo secundario o terciario, es necesario, en primer lugar, controlar la enfermedad renal con hemodiálisis o trasplante renal, y si los niveles de paratormona no vuelven a la normalidad, podría ser necesaria una paratiroidectomía. Además, se complementa con tratamiento farmacológico de corticosteroides sistémicos o intralesionales, y también se puede usar calcitonina para reducir el tamaño del tumor pardo. Consideraciones odontológicas. En estos pacientes toma relevancia el realizar una anamnesis detallada con énfasis en las complicaciones sistémicas, el tratamiento farmacológico que recibe el paciente, explicitando tipo, dosis y frecuencia, y además, como en este caso el paciente es trasplantado, se debe indagar en la fecha de dicho trasplante, ya que al ser solo hace 4 meses, el manejo es diferente de si llevara más tiempo trasplantado. También es importante ahondar en los signos y síntomas que relata el paciente. El examen físico debe incluir, como normalmente se debería realizar, el tamaño, forma, consistencia, color y localización de la lesión. Además, se debe observar si existen manifestaciones bucales de la patología o medicamento que toma el paciente. Es importante también evidenciar que no existan otros focos infecciosos y así evitar que exista mayor riesgo de contaminación cruzada. Estos dos pasos son cruciales en estos pacientes, ya que junto con poseer un buen conocimiento de la enfermedad, se puede evitar que las lesiones se diagnostiquen erróneamente, asociándolas, por ejemplo, a una infección endodóntica. Otro aspecto a considerar es que resulta necesario realizar una interconsulta con su médico tratante para pedir orientación, con el objetivo de poder seguir realizando el tratamiento con las precauciones necesarias. Puntos relevantes a considerar en este paciente al realizar la interconsulta es que tuvo un trasplante renal reciente, se encuentra inmunosuprimido y por lo tanto existe un mayor riesgo de infección al realizar el tratamiento. Por esto también es importante pedir exámenes de laboratorio para conocer la condición en la que se encuentra actualmente el paciente, especialmente si se realizará la biopsia de la lesión. Los parámetros que se evalúan en este caso son pruebas de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina sérico. Para este paciente lo normal sería encontrar un calcio aumentado, fosfatasa alcalina aumentada o normal y fósforo disminuido, hemograma completo, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activado, niveles de paratormona, serie ósea metastásica para evidenciar cualquier otra lesión de los huesos periféricos que pueda estar relacionada con el tumor, y pruebas de hepatitis, VIH u otras infecciones, esto para descartarla y así evitar contaminación cruzada. Sumado a estos exámenes, siempre se debe tener presente que antes de intervenir a un paciente con esta condición, se debe tomar la glicemia y presión arterial. Además de los exámenes de laboratorio, se deben realizar exámenes imagenológicos para poder evidenciar la extensión del tumor pardo y las deformidades que se generan. No resultaría útil solo una radiografía panorámica, es por esto que se debe optar por una tomografía computarizada. Aún así, una radiografía panorámica sería útil para realizar una evaluación integral de la cavidad oral. Si se opta por hacer una biopsia, resulta importante en este tipo de pacientes el realizar previamente una profilaxis antibiótica para disminuir el riesgo de infección durante el procedimiento. Para ello se recomienda amoxicilina de 1 gramo una hora antes de la intervención, la cual se debe mantener durante los 8 días posteriores hasta que se retire la sutura en dosis de 1 gramo cada 12 horas o en caso de pacientes alérgicos a las penicilinas, clindamicina de 600 miligramos una hora antes de la intervención. Para realizar la biopsia es relevante planificar de buena forma el horario y día en que ésta se realizará, ante lo cual se debe optar por citas matutinas de corta duración. Además, antes de la anestesia, el paciente debe realizar un enjuague con clorexidina durante 1 minuto, con el fin de disminuir la carga bacteriana oral y así el riesgo de infección.
La anestesia, así como la biopsia propiamente tal, deben realizarse con técnicas lo más atraumáticas posibles, manteniendo también las medidas hemostáticas siempre al alcance. Respecto a la farmacología que se indica, se debe evitar el uso de AINES en caso de inflamación, ya que estos pueden resultar nefrotóxicos, especialmente en combinación con fármacos que consume el paciente. Por la misma razón, también se deben evitar los antibióticos aminoglucósidos. En caso de que el paciente relate dolor, se puede considerar la indicación de metamizol sódico. Para decidir el tratamiento que se dará a este paciente respecto del tumor pardo asociado al hiperparatiroidismo terciario, se deben considerar los siguientes aspectos: el sitio anatómico en que se encuentra y la extensión de la lesión, sumado a los factores relacionados con el paciente, como la edad y su condición sistémica. Existen diferentes recomendaciones respecto a cómo tratar este tumor pardo. Algunos autores recomiendan tratar solamente la alteración endocrina y o renal que presenta el paciente, para así permitir la esclerosis progresiva del hueso comprometido. Para estos autores, la decisión quirúrgica solo se indicaría en caso de que la lesión no responda al tratamiento del hiperparatiroidismo terciario o en caso de un compromiso funcional significativo. Esto dado que la resolución de la lesión podría tardar desde meses a incluso años. Otros autores recomiendan el realizar el abordaje quirúrgico de las lesiones óseas de manera simultánea o tras la paratiroidectomía o tratamiento renal. Además, si el hiperparatiroidismo se resolvió, el paciente se evaluará adicionalmente con respecto a la necesidad de osteoplastía, la cual en ocasiones resulta necesaria puesto que las lesiones extensas pueden responder con gran lentitud o sufrir una mineralización sin una involución del agrandamiento óseo, generando una asimetría facial. Por lo tanto, es posible planificar el legrado, la excisión quirúrgica, la resección del tumor remanente u osteoplastía luego de que se resuelva el hiperparatiroidismo y así recuperar función y reducir el riesgo de fractura. En cuanto a las consideraciones con el uso de fármacos y reacciones adversas que puedan existir, cuando un paciente ha recibido trasplante renal, inmediatamente se encontrarán medicados con fármacos como inmunosupresores, los cuales pueden generar efectos colaterales a nivel sistémico y mayor susceptibilidad a antiinfecciones, generando manifestaciones en la cavidad oral, las cuales son importantes de evidenciar durante el examen físico. Algunas de estas lesiones y condiciones son: agrandamiento gingival por ciclosporinas, aumento de las infecciones como candidiasis, infecciones por herpes o por Epstein-Barr como la leucoplasia vellosa. Los pacientes, al estar sometidos a muchos inmunosupresores, pueden presentar enfermedades oportunistas, hipocialia y serostomía por restricción de líquido o también por efectos adversos de los medicamentos, especialmente los antihipertensivos, mayor susceptibilidad de osteoporosis y úlceras orales producto de los corticoides. Por otro lado, las interacciones entre fármacos que consume el paciente, existen combinaciones de medicamentos que se asocian a una mayor frecuencia de enfermedades, como candidiasis, herpes simples, verrugas, leucoplasia vellosa, etc. Y algunas de estas son: la combinación 1, que corresponde a ciclosporina, azatioprina y prednisona, y la combinación 2 de tacrolimus, micofenolato de mofetilo y prednisona. Además, a mayor asociación o combinación de inmunosupresores, mayor cantidad de lesiones. En cuanto a las interacciones con otros fármacos, al combinar inhibidores de la calcineurina, por ejemplo el tacrolimus, con fármacos nefrotóxicos como los AINES y antibióticos aminoglucósidos, puede aumentar aún más la nefrotoxicidad. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.